Empezamos la clase un poquito más tarde de lo habitual, pero sé que no va a haber ningún problema por estar hasta las 2, ¿verdad? No se crean, ¿no? Vamos a tratar de hacerla concisa. ¿Cuántos tenemos nuestro libro, hermanos? Gracias. 1, 2. Buen número. Se me olvidó traer camisa y no se pone aquí. Batallo. Ay, disculpen. Lección número 5, hermanos. ¿Cuál es el título? La cultura. ¿Mande? Lección número 5. ¿Cómo reformar la cultura? Vamos a leer el pasaje que es la cita base en Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Ayúdenme ahí, por favor, hermanos, con la lectura en el libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Muchas gracias, hermano. Vamos a orar. Que sea el Señor el que nos haga reflexionar, entender y aplicar su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, nos presentamos ante ti en esta mañana. Gracias por la vida, gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Te rogamos, Señor, la asistencia de tu bendito Espíritu Santo para que nos enseñe, nos ministre. Podamos llevarnos una palabra no solamente, Señor, al entendimiento, sino también llevarnos una palabra al corazón. Solamente tu bendito Espíritu Santo puedes hacer esto entre tu pueblo. Te rogamos tu asistencia y tu respaldo, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, a veces la palabra cultura se usa de muchas formas, de muchos sentidos, pero yo resumí uno breve, ¿verdad? Y tal vez el más común de la palabra cultura, porque si vamos a tomar la clase reformando la cultura, pues vamos a empezar definiendo qué es cultura. Es un conjunto, hermanos, de valores, el lenguaje, las ideas, lo componen también las creencias, la organización social y los valores que pondera una sociedad en general. Este conjunto le llamamos cultura. Todos tenemos una cultura y un trasfondo particular, ¿verdad? Como mexicanos, cuando entablamos una relación, probablemente como con el joven que estaba aquí, que es de nacionalidad francés, no es haitiano, pues va a haber un choque cultural porque él tiene unas costumbres y nosotros tenemos como pueblo mexicano tal vez otras costumbres ya arraigadas, como lo pudimos definir, ¿verdad? En nuestros hábitos, en nuestros lenguajes, las ideas que ya están preconcebidas y damos por sentados como mexicanos. Eso pasaría con un choque también de cultural con un africano, con un europeo, etcétera, asiático. Ellos tienen valores que realzan más que tal vez que nosotros. Si usted ha conocido un asiático, un japonés, un chino, se da cuenta que ellos honran de forma, tienen el valor sobre la gente mayor, digamos que los honran. ¿Qué palabra sería? Serían los veneran, ¿verdad? O sea, a las personas ancianas y tienen un respeto y una distancia que si usted se fija, usted aquí al joven, al anciano lo trata de igual, o a veces hasta ciertamente peor, ¿verdad? Lo denigra, lo hace menos. Y el asiático tiene una cultura donde no se te ocurre ponerte a igual a un anciano porque vas a tener problemas. Bueno, más o menos partiendo de este punto de la cultura,
nos vamos a dar cuenta, vamos a empezar por las Escrituras, para aterrizarlo en la palabra del Señor, que Israel, como nación, tenía una cultura, tenía una forma de entender el mundo, tenía un Dios, a diferencia de las naciones que lo rodeaban, que eran politeístas, que tenían muchos dioses, tenían sus creencias, su sistema muy particular de adoración, de sacrificios, y estaba muy arraigado. Pero ¿cuándo comienza el problema con Israel? Cuando Dios los liberta y se enfrentan y empiezan a convivir con los pueblos desde alrededor, que vean los edomitas, 4 pueblos, ¿se acuerda? Que vivían alrededor, los cananeos, fereceos y todos los reos, y empiezan a tener su lucha de, oye, pero tienes esas costumbres, yo tengo las mías, ¿y qué hizo Israel? Se acopló a los sistemas y a la cultura de otros pueblos. Cuando el Señor los saca de Egipto, ¿qué empezaron a añorar? Las costumbres también, ¿verdad? Egipcias que habían tomado, pero no fueron 1 ni 2, fueron 400 años en Egipto. Generaciones se adaptaron a ese sistema de cultura. Lo mismo pasó en el Nuevo Testamento, cuando los cristianos aceptan el Evangelio y están en medio de una sociedad grecorromana, pues ellos tenían sus dioses, tenían su forma de culto, y entra un choque. Israel veía como el sacerdocio, que era algo santo, y para poner un ejemplo nada más, algo apartado para Dios, donde el sacerdote tenía una esposa, su mujer y sus hijos, y los griegos, en un sistema de sacrificios que ellos tenían, la sacerdotisa era una forma de prostitución, en la cual esa prostitución era una forma de adorar a sus dioses. Había un choque cultural. Pero ahora, hermanos, lo que nos atañe a nosotros, si ya vivimos en un mundo con una cultura y una forma de pensamiento anti-Dios, anticristianismo, bueno, en general antivalores judeocristianos, ¿verdad? Para ser más amplia, ¿qué vamos a hacer? Opción A, nos apartamos tajantemente de la cultura, sería una opción. Opción B, nos adentramos indiscriminadamente en ella. O opción C, por medio del Evangelio transformamos nuestro entorno y nuestra cultura. ¿Cuál cree que sea? ¿A, B o C? Pero vamos a ver qué nos impide, si usted tiene el libro, ¿qué nos impide esta reforma cultural? ¿Cuál es el primer enemigo? ¿Alguien que haya leído la lección? Y me dé esperanza. Que me dé gozo. ¿Cuál es el primer enemigo que viene ahí en sus libros de la reforma cultural? ¿El qué, perdón? El dualismo. ¿Qué es ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Dualismo. O el prefijo dual. Sí, ¿verdad? De dos, de doble. Es la creencia, hermanos, de que en el mundo existen dos realidades. Una física, material, y otra espiritual. Y ambas se contraponen tajantemente una a la otra. No crea que esto es algo nuevo, viene desde culturas anteriores, como el propio griego que hemos citado, ¿verdad? Donde ellos creían que lo espiritual y lo material eran casi enemigos, ¿verdad? Ellos detestaban lo físico en pro de las ideas, de la cuestión intelectual. Pero esto también pasa con nosotros, y gran parte del mundo evangélico nosotros, no sé usted, pero yo crecí
en un trasfondo evangélico también, me imagino que muchos de ustedes, hermanos, donde lo espiritual era lo verdaderamente importante en la vida, y a veces lo material se menospreciaba un poco. No sé si usted haya crecido en un ambiente también como evangélico. No, no. Lo verdaderamente importante en la vida es ir al culto, asistir a la iglesia, leer la Biblia y orar. Y en un segundo y un tercer escalón está todo lo demás. Y usted dirá, oiga hermano, pues que eso no es lo que enseña la Biblia. Y pues le digo, como decía antes un presentador, pues no es cierto, ¿verdad? Toda la realidad del mundo, vamos a ver en esta lección, que pertenece a Dios. No hay cosas más o menos importantes. Si yo le dijera, hermano, ¿usted qué es más importante? ¿Ser anciano de la iglesia o ser, no sé, un vendedor de seguros? ¿Verdad? ¿Qué sería más importante? Muchos dirían, no, pues ser un pastor. Ve que tenemos esa mentalidad donde ciertas cosas son más importantes que las otras. Y el asunto es que eso genera consecuencias. Porque va a hacer que valoremos unas cosas y las otras no tengan tanta importancia. No las hagamos bien. Tenemos la opción de ser... Si yo pienso así, tendría la opción de no ser honesto. No, bueno, es que lo importante es estar en el culto y asistir a la iglesia, ofrendar, diezmar, etc. Pero eso genera una forma de pensamiento que no es bíblica y lo vamos a ver más adelante. No se trata que menospreciemos ciertas cosas, hermanos. Hay cosas muy honrosas como las que hacemos en la congregación, pero el punto es que hagamos todo para la gloria de Dios. Lo más pequeño, que a veces pensamos, Dios más grande, todo para la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado en el canto y la oración. A veces tenemos ese punto. Y se lo voy a poner y creo que usted lo va a entender. Pero la gente pensamos, pero el dualismo piensa que hay ciertas cosas importantes, pero la política, la ciencia, el arte no. Y hoy, y por esa forma de pensar del cristianismo de hoy, usted imagine cuántos cristianos hay en un congreso y las leyes impías se imponen, contrarias a la palabra de Dios, indiscriminadamente. Porque hemos enseñado muchas veces a nuestros hijos que lo que hay que hacer es, ¿verdad?, ciertas actividades. No, en la iglesia, limitarlas a lo mejor. Pero cuando se habla de política, no, esa ni la toque, está contaminada, está sucia, es corrupción. Y tenemos concepciones preconcebidas de ciertas actividades. Pero nuestra realidad del cristianismo, hoy estamos orando y algunas iglesias están ayunando para que no se impongan ciertas leyes, como el aborto. ¿Cuál otra más? Matrimonios del mismo sexo, etcétera. Pero porque pensamos que esa cosa no era importante al principio, hoy nos damos cuenta que sí era muy importante. De hecho, en la Biblia misma vemos hombres de Dios que estaban en preeminencia en sus gobiernos. Daniel estuvo el profeta, en un lugar de preeminencia en Babilonia. José, en Egipto. Y eso le hizo bien al pueblo de Dios. Y no solamente al pueblo de Dios, le hizo bien a toda la nación. A eso vamos precisamente. El cristiano no solamente bendice a sus hermanos, sino bendice a todo su entorno. Entonces el dualismo nos pone en una posición donde cedemos ventaja al enemigo con nuestra forma de pensar. Por eso dice el apóstol Pablo y comienza, renuévense, pero ¿en qué, hermanos? ¿Con qué empezamos este pasaje? Fíjese que no dice renueve vuestras acciones, dice primero, renueva tu mente. Y es lo que estamos viendo hoy. Si nosotros pensamos que ciertas cosas son malas, pues nunca vamos a tener injerencia en ellas porque no nos interesan.
Pero si renovamos nuestra mente, el cristiano, oye, un cristiano, ¿qué le impide hacer, como el ejemplo que pusimos típico, política? Levantar leyes justas que sean lineadas por la palabra del Señor. Pero como hemos rehuido a ciertas cosas, hermanos, Satanás ha tomado terreno en nuestro estado, en nuestro país, y yo diría que en parte de Occidente, ¿verdad? De nuestro continente, etcétera. Dice el apóstol Pablo, pues si comen o si beben, hacedlo todo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que las cosas más pequeñas, esto lo dice en 1 Corintios 10:31, por si lo gusta ubicar, que las cosas más sencillas, las cosas más habituales se tienen que hacer para la gloria del Señor. El apóstol Pablo no dice, y todo lo que hagan para la iglesia, háganlo para el Señor. No, dice, todo lo que hagan, absolutamente, en donde estén, con quien estén, hágase para la gloria del Señor. Romanos 11:33, 36. Si alguien puede ubicarlo, hermano, por favor. 11:36. Sí. Amén. El apóstol Pablo reconoce que todo el dominio del mundo, no dice todas las cosas de la congregación, de las iglesias, no dice porque de Él, por Él y para Él, son todas las cosas. O sea, Jesús tiene un dominio y un señorío sobre todas las cosas. Y eso nos remonta a la creación, hermanos. La creación fue hecha, nos enseñan las Escrituras, de Dios por medio del Hijo y para Él. No, a veces queremos que las cosas del mundo están contaminadas por el diablo, pero la creación fue hecha para Cristo también, para glorificar a Dios. Y si nosotros rehuimos de algún aspecto, de algún área de la creación, no honramos el señorío de Cristo, porque Cristo merece el señorío en todas las cosas. Y yo creo que aquí hay muchas áreas donde nuestros hermanos se dedican, ¿verdad? No sé, ¿alguien se dedica a la docencia en el área de su trabajo? ¿Puede levantar su mano? La docencia. 1, 2. ¿Hay algún contador? Ay, hermano, no sabía que era contador hasta ahorita, varios años después. ¿A las leyes? ¿Alguien se dedica a la abogacía por aquí? ¿A la administración? ¿Un oficio? ¿A la administración? ¿Un oficio? ¿Alguien hace algo con sus manos en un sentido artesanal? ¿Alguien es mecánico? ¿Cómo hace falta? Yo un día pensaba, ¿cómo hace falta mecánicos cristianos? Porque siempre te quieren, les dices que tienes algo y te dicen que tienen 3 cosas, ¿verdad? Más, y uno sale con 3 cosas más. ¿Cómo se necesita cristianos en todas las áreas, hermanos? En la pintura, en la mecánica, en ¿qué más? Dígame un área. En la medicina. ¿En dónde? En la electricidad. En los abogados. En la tesorería. En oficios. En el campo. Bueno, aquí nos damos cuenta que todo es del Señor. Entonces, nada está ajeno a su señoría. Le voy a decir algo. Hace años conviví con un hermano, que la verdad no es de esta iglesia, porque no se asusten. Y en su casa, en una célula, entablamos una conversación y el hermano me decía lo siguiente. Fíjese, hermano, le voy a contar algo, un problema que surgió en mi trabajo. Y como que me sugirió que no hizo lo más correcto. Pero él decía, bueno, hermano, usted sabe, el trabajo es trabajo. O sea, tenía que hacerlo porque si no iba a haber un problema más grande, lo tenía que hacer. Pero somos cristianos y, o sea, como que la iglesia él me decía, la iglesia es la iglesia. Pero aquí es trabajo y el trabajo que tiene que salir, o sea,
si mentí, si simulé, si no reporté, es que tenía que salir de esa situación. Yo nada más, pues mi error también no fue decir, hermano, y entonces es cristiano usted nomás en la iglesia, y si el Señor viene, pues que lo agarre en la iglesia, porque si lo agarra afuera, quién sabe, si lo agarra en su casa, ¿verdad? O en el trabajo. Y tenemos esa forma de pensar donde solamente lo espiritual es importante y lo demás no, genera ese pensamiento. Que solamente se puede honrar en ciertas cosas y en lo otro no. Por eso la cuestión del dualismo es esta. En el dualismo nos autoexcluimos del mundo. Y vamos a ver el siguiente punto, donde el mundo nos excluye a nosotros. Y si sumamos ambas áreas, pues nos quedamos en el ostracismo, no sé cómo le llaman más, donde ya estás apartado completamente. Jesús es Señor de la creación, hermanos, recordemos, no es Satanás el Señor de la creación. Todas las cosas reclaman el señorío del Señor. Satanás es un usurpador, según la Escritura. Todas las áreas, recordemos y valoremos esto en lo que el Señor le haya dado. Y hay unas consecuencias que aquí había anotado. ¿Cuál es la consecuencia del dualismo? Primero, como ya dije, nos excluimos voluntariamente del mundo y menospreciamos las virtudes que Dios ya ha dado a cada uno de nosotros. Como vimos en una parte del sermón, Dios ha dado dones. Y fíjese que no solamente, Pablo cita los dones, algunos dones textuales que Dios da a la iglesia, pero Dios da dones a todos los hombres, ¿verdad? En el sentido, habilidades, destrezas. Y si creemos que Dios solamente respalda ciertas actividades, pues menospreciamos las virtudes, lo que Dios ha hecho en todas las áreas, ¿verdad? En Corinto se valoraban las cosas sobrenaturales. Eso tenían los corintios. De hecho, por eso Pablo les escribe a los corintios, porque los que hablaban lenguas, los que interpretaban y los que profetizaban se creían superiores. Pablo en el capítulo 12 de Romanos cita unos dones que no son muy populares. El que reparte, dice, el que da con generosidad, el que administra. Pero los corintios esos dones los menospreciaban. Ellos querían hablar en lenguas, interpretar, profetizar y se creían superiores a los hermanos que no lo hacían en la misma congregación de Corinto. Y a veces eso puede pasar como nosotros como cristianos, ¿verdad? El cristiano, no, es que yo quiero hacer grandes cosas para el Señor. Yo, de jovencitos, escuchaba a algunos jóvenes, no, es que yo quiero irme a las misiones y salvar, y esto y el otro. Y correctamente decían, hermano, ¿y él le hablaste el de al lado de tu casa? Y se quedaban callados, ¿verdad? O sea, se menosprecian las cosas más sencillas. Segundo, hermanos, el secularismo. ¿Alguien ha escuchado la palabra secular? De hecho, como cristianos, no sé si usted, pero la pronunciamos mucho, ¿no? En lo secular. ¿Qué entiende por secular? ¿O en qué sentido le decimos esa palabra? Exacto. ¿A qué te dedicas en lo secular? ¿Verdad? ¿No has escuchado esa frase? Sí, pues trabajo en determinada actividad, ¿verdad? Bueno, el secularismo es la creencia que promulga expulsar de la conciencia social colectiva, ¿verdad? O sea, obviamente lo religioso y limitarla solamente al área individual. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Que los grandes temas, ¿perdón? Laico, bueno, no, por decir laico es en el sentido de no ser religioso como nación, ¿verdad? Por decir, México somos un país laico en el sentido de que hay religiones nacionales, ¿verdad? En algunas partes de Europa o en Oriente donde
no recuerdo qué Turquía, que dice, o alguna nación, república musulmana tal. Entonces, México no es una nación donde por default tenemos que, ¿verdad?, identificarnos, etcétera. Hay una libertad religiosa, ¿verdad? Por eso en México hay una libertad religiosa. Es laica en ese sentido, ¿verdad? Bueno, el secularismo es la realidad social que expulsa de lo colectivo lo religioso y lo limita nomás a la individual. ¿Qué quiere decir esto? Que los grandes temas que hoy se tocan ni se le ocurra mencionar a Dios. Si cree a Dios, queda en su casa y a solas y a donde esté. Eso es secularismo. Dígame, hermana. Así es. Exacto, o sea, lo cotidiano, así que no tiene que identificarse con Dios. Pero, ¿por qué surge esto? Por decir, los que se dedican a las universidades se darán cuenta, si han leído algo de historia, las primeras universidades en Europa eran cristianas, de origen cristiano. Cambridge, Padua, que son las que surgieron por ahí del 1200, 1100, 1300, crecieron con la rama de la teología. Si usted quería estudiar abogado, tenía que estudiar primero teología y después leyes. Surgieron en ese sentido, ¿verdad? O muchas materias. Entonces, el secularismo, si las universidades tenían en su origen una creencia cristiana, curioso que hoy en día cualquier cuestión religiosa es de plano desechada en las universidades actuales. Hoy religión es ya sinónimo de fanatismo. Ya cuando alguien está hablando en un ámbito mejor académico, intelectual, habla de lo que tú quieras, pero si hablas de Dios ya eres religioso, eres fanático, no te estás ubicando aquí porque aquí no se habla de eso, aquí se habla de otras cosas. Y me refiero cuando se trata de explicar la realidad del mundo, ¿verdad? No cuando citamos Juan 3:16, sino me refiero en una facultad de filosofía, vamos a suponer, ¿verdad? Que a lo mejor quieres explicar la realidad a través del cristianismo, de su propósito, de su origen, de su destino. No, eso ya es algo que no tiene sentido hablar. Pero ¿en qué momento, verdad? Si históricamente las universidades fueron en su origen cristianas y ahora ni los tocan, o sea, se ha ido perdiendo completamente, o nos han ido sacando, mejor dicho, ¿verdad? De todas esas trincheras. Usted ve a un medio de comunicación, no sé, ahora se usan mucho eso que los jóvenes usan los podcasts, o ¿cómo se llaman? Podcasts, donde alguien está conversando con otro y expresando anécdotas, ideas, o sea, preguntas que les hacen a un entrevistador. Y cuando se habla de religión, sí, de forma individual, esa es tu creencia. Pero que sea de la forma, eso ya estaría un error, eso ya sería secularismo, ¿verdad? O sea, tú puedes creer en Dios a tu manera, etc. Pero ¿cuál es la consecuencia, hermanos, del secularismo? Relegar a Dios, mejor dicho, y callar, ¿verdad? Tratar de callar la voz de Dios en nuestra sociedad. Leía Romanos 1:18, si alguien puede, y apenas era el viernes que estaba estudiando la lección, y el Señor me llevó a Romanos 1:18, porque que voy a leer un capítulo de la Biblia en esta noche, pero yo no quería leer un libro, o sea, no buscaba un pasaje que hablara de la lección. Pues voy a leer Romanos esta noche, un capítulo de Romanos. Y me topé con y yo dije, este versículo me lo dio el Señor porque es de lo que estamos hablando. Romanos 1:18. Ahí está, hermana, hasta ahí. La ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres que detienen la verdad.
esa es la esencia del secularismo. Callar la voz de Dios, detenerla, no me hables de Él, no quiero saber de Él, no quiero saber que alguien me diga que puedo estar mal. Cuando se calla el cristianismo, en cierto sentido, en una conversación, esa es la esencia, hermanos, de que la gente odia al cristianismo. Pablo está hablando de por qué el hombre sin Cristo detesta a Dios. Y no está hablando, está hablando de una manera universal, el apóstol. Porque la ira de Dios se revela ¿contra quién? Impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Repito, esa es la esencia del secularismo, callar la voz de Dios porque Dios, el evangelio los acusa, estás mal, la ira de Dios viene contra ti, arrepiéntete. Y eso el hombre natural no quiere. No quiere escucharlo en el ámbito académico, en la universidad, no quiere escucharlo en una conversación en un café, no quiere escucharlo un familiar, no quiere escucharlo el más moral entre nuestra familia. No, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero Pablo dice, no, la ira de Dios se revela contra toda la humanidad que detiene con injusticia la justicia de Dios. Entonces, esa es la esencia del secularismo. Y esa es la esencia desde el más intelectual hasta entable una conversación. ¿Por qué la gente se molesta? Porque nos atrevemos a decir que necesitamos a Cristo e implícitamente le decimos que está en pecado. Hermano, este mensaje en el siglo XXI no es nada popular. La gente le encanta escuchar a Dios, pero que Dios es bueno, que Dios se preocupa por su necesidad, que Dios le va a responder su petición. Todo el mundo nos va a recibir ese mensaje. Pero el apóstol Pablo empieza y dice, para empezar a hablarles de fe, él primero les dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a hablar de que necesitas a Cristo, porque Romanos es una carta, les he repetido, sistemática, que viene en un orden ascendente. Tiene un cuerpo general, que le da un sentido orgánico, ¿verdad? O sea, va hacia un punto el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no empieza diciéndole, ¿saben qué? Dios los quiere ayudar, Dios los quiere bendecir. El apóstol Pablo empieza diciendo, la ira de Dios, Dios es un Dios enojado por su pecado y por su maldad, y se va a rebelar contra toda injusticia. Pero Dios ya se ha revelado su ira en su Hijo. Ustedes no necesitan perecer, porque Dios ya ha cargado su ira sobre Él. Creyendo en Él, tendrán vida eterna y no el castigo que merecen. Pero Pablo siempre empieza por el principio. Un paréntesis, nunca podemos empezar por el Evangelio. ¿Usted quiere saber cómo evangelizar? Lea Romanos. Empiece por el principio. Necesitas a Cristo porque la ira de Dios se va a manifestar un día contra el pecado, contra los pecadores. Dios es un Dios bueno, sí. ¿Estás bien económicamente? Qué bueno. ¿Estás sano? Perfecto. Pero aún así un día Dios te va a reclamar cuentas. Necesitas a Jesús. Ese es el punto que a mucha gente no quiere contacto con el Evangelio, porque nos dice nuestra realidad, lo que somos. Volviendo al punto sobre el secularismo, ¿ha escuchado el canto Sublime Gracia? No me atrevería a cantarlo con esta voz que tengo, ¿verdad? Que el Señor me dio. ¿Cómo va? Hablando de los dones que Dios da a los que les ha dado bonita voz como ustedes. ¿Cómo va? ¿Qué? Este canto, hermano, se compuso en el siglo aproximadamente, creo que 18, por un hombre llamado John Newton. ¿Sí sabía? Veo varios así que dicen que sí. Qué bueno que sí sabía. Bueno, John Newton era un inglés que era traficante de esclavos
en Inglaterra. El Señor lo salva y él tenía un amigo, le llaman, bueno, en Estados Unidos le llaman congresista, ¿cómo le llaman en Inglaterra? Parlamentario, ¿cómo le llaman? Que estaba en el Parlamento, pero no recuerdo cómo bueno, era lo que hoy conocemos como un diputado, un senador. El compositor de este canto tenía ese amigo que se llamaba, de apellido, creo, Wilberforce. Usted lo puede ver en Google para que vea que no le estoy mintiendo al salir, ¿verdad? Y Wilberforce, al convertirse, por medio de la predicación de John Newton, dice, pues yo ya quiero dejar todo y le voy a servir al Señor. Y Wilberforce le dice a John Newton le dice a Wilberforce, no se te ocurra dejar la política, le dice. Y nosotros si estuviéramos en el lugar de Newton, no, deja todo y sírvele al Señor y levanta las manos y dedícate a orar y a alabar y estar como como en la época monástica, ¿verdad? En una montaña levantando las manos. Pero qué bueno que John Newton le dice, no se te ocurra dejar la política donde Dios te ha puesto. Y Wilberforce fue la voz más insistente, porque en ese siglo todavía había esclavitud en Inglaterra. Era algo que estaba legislado como normal. Entonces, él como una persona dentro del Parlamento dura muchos años tratando de abolir la esclavitud. Y un año después de muchos intentos, de que Wilberforce fallece, probablemente cerca del año, en Inglaterra ¿cómo se dice? Se abolió, pero ¿cómo se dice abolió? Se abolió la esclavitud. Y miles de personas fueron libres. ¿A qué voy, hermanos? Es que el Evangelio de Dios abarca todas las áreas de nuestra vida y el cristianismo puede hacer bien a muchas áreas. Y a veces decimos, oye, pero yo no sé predicar, no se me da mucho así, ciertas cosas, tocar un instrumento. ¿En qué le sirvo al Señor? Sírvele en los dones que Él te ha dado, ¿verdad? Si puedes ser un buen doctor, como dice la hermana, si puedes ser un excelente contador, honesto, recto, abogado. A decir, no, sí se puede, hermano. No, sí se puede, yo creo que sí se puede. Honesto, recto. Que no diga que le cobraron 5,000 pesos de copias y eran 500, ¿verdad? Y era un tomo de 200 hojas. ¿Cómo que eran 5,000 de copias? Bueno, el punto es que podemos servir al Señor en cualquier área que Él nos haya puesto. Podemos glorificarle y no solamente honrar a Él, también servir a nuestra comunidad, como lo hizo Wilberforce desde ese parlamento, tratando de abolir y luchando por abolir por la esclavitud. Porque algunos dirían, oye, pues que no la esclavitud viene desde la Biblia, pero el Señor no la permitió. La esclavitud estaba por la dureza del corazón del hombre y su pecado, ¿verdad? Pero bendito Dios que hubo hombres que pudieron luchar contra esa esclavitud. Y creo que también en Estados Unidos fue igual. Quienes lucharon por estos valores de la libertad fueron los cristianos en la nación vecina, ¿verdad? Ellos entendieron que el Evangelio del Señor abarca todas las áreas, hermanos. Estamos terminando. Dice Mateo 6, 9 al 10. El Padre Nuestro que ya conocemos, ¿alguien lo puede recitar de memoria al principio? Como en la tierra. La voluntad de Dios es que, así como en el cielo, se haga en la iglesia, ¿verdad? ¿O no? Ah, no, ¿en la qué? En la tierra, no en la iglesia, en la tierra. La voluntad de Dios es esa, hermanos. Y eso se hace por medio de
de su pueblo, de su iglesia. Si Dios va a hacer esto que Jesús está orando, lo va a hacer por medio de usted y de mí. Y no solamente va a ser por medio de nuestras oraciones, ¿verdad? Sino también por medio de nuestro actuar, de nuestro testimonio. ¿Cómo transformamos? Para que ya se vaya a comer, veo cara de hambres, de desesperación. ¿Cómo transformamos la escritura, la cultura? ¿Alguien? ¿Cómo transformamos, hermano, todo nuestro entorno? ¿Cómo cree? ¿Cuál sería el paso número 1? Amén. Así es, hermanos. O sea, de hecho el apóstol Pablo dice, la fe que te ha transmitido tu abuela, Loida, y tu madre Eunice, o es al revés. Bueno, por ahí, ¿verdad? La idea es esa, dijo el Chapulín. Había una transmisión de abuelos, padres, ¿verdad? De su madre, que lo habían hecho quien era, ¿verdad? Por medio de esa enseñanza. Los cimientos, hermanos, de nuestra sociedad, aunque no lo crea, los orígenes de nuestra sociedad está basado en los valores judio-cristianos, los cuales ellos ahora los quieren rechazar. Es deber del creyente, primero, escudriñar diligentemente la palabra del Señor. Si va a leer la Biblia, no lo haga como un deber espiritual. Hay gente que lee la Biblia porque cree que Dios tiene una tarjeta de puntos como en Soriana, ¿verdad? Que leer la Biblia le da puntos para con Dios en su vida. No, yo leo la Biblia, me tiene que ir bien mañana porque la leí en la noche, ¿verdad? No, eso no es así. Leemos la palabra de Dios porque le amamos, porque nos interesa conocerle, y al conocerle nos impulsa a cambiar, a transformar, como vimos al principio de nuestra lección, renovar nuestra mente. La iglesia, dice el apóstol Pablo a Timoteo, es la columna y baluarte de la verdad. Si nuestra sociedad no se ha caído todavía más, es porque la iglesia está de pie. El Señor Jesús dice que la iglesia nosotros somos la sal. ¿Y sabe para qué era la sal en la antigüedad? Para que el alimento no si esta sociedad no se ha corrompido completamente más, si hay pequeños esbozos de luz, es porque el evangelio todavía está resplandeciendo y diciendo, esto está mal, esto no es así. Hay un origen en Dios, hay un propósito para la creación, hay un destino para la creación. Pero es la iglesia, es usted y yo quien tenemos que ser esa sal, esa columna y baluarte de la verdad. No haga caso, hermano, estoy terminando. No haga caso a esas voces donde nos dicen que el cristiano nada. Es lo que Satanás se ha querido hacer estos últimos 100 años, ¿no? Un creyente es un fanático que no tiene nada que decirle a la gente en medio de una sociedad modernizada, con la inteligencia artificial. Ya el cristianismo es anticuado, pasado de moda, anacrónico, no sirve. Eso ha querido hacernos creer Satanás a nosotros. Pero la solución para esta sociedad corrompida está en la palabra del Señor y en la iglesia. Si sacar a Dios nos ha llevado a la ruina de esta sociedad corrompida, retomar el evangelio nos tendrá que llevar a otra vez retomar lo que Dios ha hecho en sus orígenes, que ha sido bueno, que ha traído bienestar.
El bienestar viene por medio del evangelio en una sociedad. ¿Por qué estamos como estamos? Porque la voz de Dios ha sido, querido, silenciarse. Entonces, no se crea que usted es un ignorante, es que el cristiano no puede hablar en esta situación. Esto es muy aparte de la religión, nos podrán decir. Pero usted siga haciendo caso a la palabra del Señor y no a la voz del enemigo, ¿verdad? Siga conociendo la palabra, indagando y diciendo y afirmando las verdades eternas de Dios. Mire, lo que hoy se enseña el día de mañana va a cambiar. Pero lo que Dios ha dado en su palabra, eso no va a cambiar jamás. Esta situación nos anteceden 2000 años de cristianismo, 2000 años de victoria. Y el mundo el día de mañana va a cambiar su opinión. Usted y yo ya no vamos a estar, pero la palabra del Señor, para siempre. Con esa confianza muévase, de que no se intimide en donde esté. La palabra del Señor ha permanecido, permanece y permanecerá. Dice el Señor, ¿verdad? ¿Cómo dijo el Señor Jesús? Mis palabras, el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Si tienes esta confianza, sí, díganos, hermano. Dice Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Amén. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba, amén, en las de la tierra. Amén. Y hace cosas que hace el mundo para atraerlos, y no es así. Nosotros llevamos, las cosas de Dios llevan a. Entonces ya podemos incluir hasta aquí. Amén. Los alegatos que se arman en la escuela secular de Dios y que no existe, cosas de esas. Pero bueno, cada quien es su trinchera. Pero ¿cómo tenemos que hacerle? Primero las de arriba y ya después todo. Ese es el punto, que el apóstol Pablo entendía que no hay un área que no sea de Dios. ¿Me explico? Todo es del Señor. La base obviamente está en las Escrituras, que es la que nos dan el conocimiento del bien y el mal. Pero toda la creación, decía un teólogo llamado, que es muy famoso en la iglesia presbiteriana, Abraham Kuyper. Y Abraham Kuyper, curiosamente, es un teólogo renombrado, pero a la vez llegó a ser presidente de su nación, los Países Bajos en Holanda. Y Tomás Kuyper decía, no hay un átomo en el universo que en Jesús no diga mío. Eso quiere decir, Kuyper decía, toda la creación es del Señor. El asunto es que por medio de la palabra, por medio del evangelio, por medio de su iglesia, el cristiano dice, ¿sabes qué? Satanás es un usurpador diciendo, esto es mío, esto es mío, esto es mío y esto es tuyo, arrinconarnos. La palabra nos regresa y decir, todo es de Cristo. No hay un área en el mundo que no sea de Cristo, las artes, la ciencia, la tecnología, todo es del Señor. No hay cosas más espirituales que otras. ¿Me explico? Y esto nos lleva a glorificar al Señor en todas las áreas de la vida. Entonces, claro, el punto sería ponderar una sobre encima de otra, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué es del Señor? Todo es del Señor. Amén. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Pregunta? Eso se le conoce como humanismo. El humanismo es bueno hasta cierto punto, porque a veces se denigra la dignidad del ser humano, ¿verdad? Pero cuando el hombre es la medida de todas las cosas, ese es el punto. La felicidad, el destino eterno, todo radica en el hombre, ese es el punto negativo. Entonces, cuando Dios es sacado del centro y el hombre toma su lugar,
ese sí es un error catastrófico, ¿verdad? Poner al hombre por encima, a la altura de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, vámonos porque, ¿verdad? Hay hambre. Bueno, bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, que nos permites estar aquí en tu casa, porque eres bueno, Señor, y nos has permitido, Padre, alabar y glorificar tu nombre. Te rogamos que mis hermanos que están aquí con nosotros los lleves con bien, los guardes, los protejas, que esta semana sea de gran bendición, Señor, para ellos, en donde estén, en sus actividades, puedan glorificarte, puedan honrarte y puedan, Señor, anunciar que tú eres Dios sobre todas las cosas. Te rogamos que nos traigas también, Señor, con bien en la próxima ocasión, que estemos aquí en tu casa el próximo domingo y tu presencia, Señor, no deje de estar con nosotros. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén.